A ver, Sí se ¿alguien? escucha. ¿Sí se escucha? Listo. Sí, sí. Gracias. Gracias, Vanesita. Muy bien. Vamos entonces a empezar con la explicación, chicos, de la prueba de diagnóstico, evaluación de diagnóstico que se le ha eh, tomado. Recuerden que la evaluación de diagnóstico solo tiene una función, la cual es saber qué tanto saben de los temas de aritmética en este caso, para que yo proceda a elaborar mi material, ¿ya? O sea, la idea es esa. Si yo veo que el resultado de la prueba, ¿no? Hay bastantes, muy buenas notas, entonces simplemente preparo un material pues con más nivel. Pero si yo veo que el nivel o los resultados que se han obtenido son bajitos, entonces tengo que adecuar mi material de manera que pues todos puedan aprender, pero de a poco. ¿Ya, chicos? Bien, vamos con la explicación de la prueba de entrada. Ahí, como pueden ver ustedes, ya he copiado las 5 preguntas, que son muy fáciles, muy elementales, y que ahora vamos a proceder a explicar. ¿Ya? Veamos entonces aquí lo que es el problema 1. Calcular la cuarta proporcional de 36, 12 y 9. ¿Alguien sabe a qué capítulo pertenece ese concepto de cuarta proporcional? ¿Alguien puede participar, por favor? De repente Susan, de repente Alexandro, Vanessa. ¿Alguien sabe a qué capítulo pertenece esta pregunta número 1? Calcular la cuarta proporcional. ¿Nadie? Bien, vamos a explicarles, chicos. ¿Ya? Veamos, miren. Las, las proporciones o las razones, que casi es lo mismo, se clasifican de dos maneras. Una se llama razón aritmética y la otra se llama razón geométrica. Voy a ponerlo ahí en ese espacio, por eso lo he puesto ahí. Miren, entonces, lo primero es una que se llama razón aritmética. Y la otra se llama razón geométrica. Es lo primero. Ahora, la razón geométrica se va a subdividir en dos. Y ahí es donde yo voy a entrar a tallar lo que es el tema de proporciones. Primero, si yo tengo una igualdad de restas, entonces van a ser de este tipo, miren. Van a haber de dos tipos. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? ¿Quién me dice? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? En el ¿Nadie? primero hay que ver. ¿Cómo? A ver, fíjate bien. Mientras que yo voy escribiendo acá el otro. Ahí está. Ya, les explico. La razón aritmética es una resta. Y cuando hay una igualdad, se convierte en proporción aritmética. O sea, si me preguntan cuál es la razón, es esta. Uno solo. Pero si me preguntan cuál es la proporción aritmética, se trata de la igualdad de dos. Si me dan uno solo, se trata de razón geométrica. Pero si me dan una igualdad como acabo de colocar, no es razón, sino se llama proporción. ¿Ya? Miren ahí la idea. Ahora, cuando son 4 elementos diferentes, esta de acá se llama cuarta, pero se llama cuarta diferencial. Fíjate, ¿eh? Pero cuando me dan 3 elementos, esta de acá tiene un nombre y se llama tercera diferencial. Fíjate ahí. Hago la pregunta para un estudiante. A ver, Susan, esa teoría que he puesto, ¿será la que vamos a usar para el problema?
¿Sí o no? ¿Qué opinas, Susan? Sí. Sí. Ya, vamos a ver. Vamos a explicar la parte que está debajo y te voy a volver a preguntar. ¿Está bien? Observa aquí. Razón geométrica. Es una división. Cuando hay 4 elementos diferentes, a esta se llama cuarta proporcional. Ahora te pregunto de nuevo, Susan. ¿Cuál crees que vamos a usar? ¿La aritmética o la geométrica? Viendo la palabra que está acá. ¿Qué opinas, Susan? ¿Usaremos la aritmética o la geométrica? ¿La geométrica? Claro, Susan. Muy bien. Entonces, primera conclusión. Las proporciones o razones se clasifican de 2 maneras. Aritmética y geométrica. Es lo primero que tienes que entender. Segundo, la aritmética y la geométrica se parecen muchísimo, muchísimo. La diferencia entre ellos es que la aritmética es restas y la geométrica son divisiones. Pero cada uno de ellos tiene su teoría. Cuando hay 4 elementos diferentes, el último se llama cuarta diferencial. Cuando hay 3 elementos diferentes, el último se llama tercera diferencial. Cuando hay 4 elementos diferentes, se llama cuarta proporcional. Y cuando hay 3 elementos diferentes, esta también tomará el nombre de tercera proporcional. Profesor, ¿cómo usted va a saber si utiliza esta que está acá debajo o la que está arriba? Es bien fácil. Para que a mí me digan que utilice la de arriba, me tienen que decir que es aritmética o tengo que escuchar las palabras mágicas, diferencial. Si yo escucho tercera diferencial, cuarta diferencial o media diferencial que no he explicado por motivo de tiempo y por motivo de que esta es la solución de esta prueba, entonces yo que escucho la palabra diferencial, automáticamente el estudiante se va a ir a esto. O sea, no hay forma de equivocarse. Y si a mí me hablan de la palabra proporcional, ya sea tercera, ya sea cuarta o ya sea media proporcional que no hemos hecho, entonces automáticamente me voy a la división. ¿Ok, chicos? Ahora, la pregunta para otro estudiante. A ver, Alexandra. Activa tu micrófono, Alexandra. ¿Listo? ¿Estás presente? Sí. Muy bien, Alexandra. Mira el problema. Calcular la cuarta proporcional de 36, 12 y 9. Y la palabra proporcional aparece aquí y aparece más abajo. ¿Cuál crees que de los dos yo voy a tomar dependiendo de la palabra que aparece en la pregunta? ¿La primera o la segunda? La primera. Muy bien. Entonces, cuando un estudiante sabe la teoría, de frente va a colocar la primera, porque sabe la teoría. Pero si no la sabes, si tienes dificultades y no has estudiado, entonces no vas a saber ni cuál poner. Al final, ni siquiera vas a saber cuál es el orden de las letras. Muy bien, entonces como tú me has dicho que voy a utilizar la primera, entonces mira, atentos acá. Pongo la primera expresión. Profesor, ¿y por qué no la segunda? Porque en la segunda solo hay 3 elementos. La del medio se repite. Y esta se llama tercera. ¿Se dan cuenta? Por ese motivo es que voy a utilizar la primera que dice cuarta proporcional. Profesor, ¿y cómo se resuelve? Ya. Se resuelve poniendo los elementos que me dan en el orden como aparece. Aquí aparece primero 36, luego aparece 12, luego 9. Entonces aquí voy a poner, observa aquí,
Aparece A, pongo 36. Aparece B, pongo 12. Aparece C, pongo 9. Y justo queda como incógnita, chicos, la letra D. Que X. justo proporcional. Darle X como por ahí. Alguien de repente puede ser que vamos a poner. Bien, ahora es momento de resolver esa ecuación. ¿Cómo voy a resolver esa ecuación? Susan, ¿cómo resuelvo esa ecuación? Susan. 12 por 9. ¿Cuánto? X. 12 por 9. 12 por 9. Muy bien. Cuando uno va a resolver una ecuación, multiplica así. Sobre 36. Claro. Sobre. De repente, para aquellos que recién empiezan el aprendizaje, 36 por X y 12 por 9. Profesor, se apagó su cámara. ¿Se apagó mi cámara? A ver, vamos a ver. ¿Por qué se apagó mi cámara? A ver, un ratito. ¿Estamos? ¿Ahí estamos? ¿Sí? Sí, ahora sí. Muy bien. Gracias. Entonces, el 36 pasa a dividir. Entonces tengo 12 por 9 sobre 36. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso? Vamos a ver. Pasamos la simplificación. Doceava 1. Doceava 3. ¿Por qué, profesor? Porque 12 por 3 es 36. ¿Y cuánto es 9 entre 3, profe? 6. Ah, muy bien. Entonces, chicos, aquí la respuesta en el problema... No, ¿cuál es? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy bien? Sí, ¿no? No, ay, no sé. No, estoy bien. Estoy que me No, confundo. no, Claro, profesor, sale 3. claro, estoy que me confundo. Estoy que pienso que ya... Aquí es 3, ¿sí o no? Sí. ¿Y aquí cuánto es esto? 12 por 9, ¿sobre cuánto? Sobre 36, ¿no? Aquí es 3, porque tercia de 12 es 1 y tercia doceava de 36 es 3. Y 9 entre 3, ¿cuánto sale? 3. A ver, esa sería la solución del problema número 1. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores jóvenes estudiantes? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Alexandra, Paulo, Susan, Vanessa. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Listo. Vamos con el 2. Pregunta para... A ver, pregunta para Paulo. Pregunta para Paulo. Aquí me hablan de promedio, Paulo. Pregunta para Paulo. ¿Sabes cómo se clasifican los promedios en aritmética? ¿Tienes una idea, Paulo? ¿O no tienes ninguna idea? ¿Alguna idea? Dice ninguna, profe. Muy bien. Por la Listo. división y la suma. A ver, la división y la suma. Ya, chicas y chicos, los promedios se clasifican en 3. Ojo al guía. Promedios. Se clasifican en 3. Miren, ¿ah? Estamos haciendo una clase de súper rápida teórica de todo. El primer promedio se llama aritmético. El segundo se llama geométrico. Y el tercero se llama armónico. ¿Listo? El primero que está acá es el más conocido. ¿Qué significa? Que es el que más utilizamos. Que significa que con este el profesor de aritmética te vaya tu promedio, tu nota final
en el examen del día de hoy o tu nota o tu promedio del primer bimestre. Con este tu profesor de aritmética te va a calificar. Entonces, en este problema me dicen, Juan obtuvo en el primer trimestre 12. Su primera nota fue 12. ¿Qué más? En el segundo trimestre 14. Su segunda nota fue 14. ¿Qué más? Luego dice, y en el último 16. En el último es 16. Muy bien. Pregunto, ¿cómo se saca el promedio? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se saca el promedio aritmético? ¿Alguien sabe? ¿O nadie sabe? Sumándolo y Lo luego sumas y dividís. Claro, lo sumo y lo divido entre ¿cuánto? Entre 3. 3. Teacher, ¿por qué 3? Ah, porque son 3 notas. ¿Y Tres esto puntos. cómo se llama, profe? Se llama promedio aritmético. Conclusión. Si en un examen te hablan de promedio y no te dicen cuál es el más conocido, el aritmético. Si es que no te lo dicen, porque si te hubiese puesto cuál fue su promedio armónico, entonces hubiese tenido que aplicar esta fórmula. Profe, ¿y cuáles son las fórmulas? Ahorita te las pongo. Vamos a acabar con la respuesta y en este espacio te pongo las fórmulas, ¿ya? Vamos a ver. Sumemos todo. 12 más 14, 26. Más 16, 42. 42. ¿Cuánto es 42 entre 3? 14. 14. Esa es la respuesta, chicos. Entonces, hagamos acá una teoría rápida y veloz sobre las fórmulas de los promedios, para que tú al final ya tengas una teoría que vamos a hacer obviamente durante el año, pero como estamos repasando, lo hacemos al toque. El primer tipo de promedio es el aritmético. Este plumón ya no sirve. Vamos a ver. El primer tipo de promedio, chicas y chicos, es aritmético. Es el primero. ¿Ya? ¿Y cuál es la fórmula? Vas a sumar los elementos. Si son 3, 3. ¿Entre cuánto lo vas a dividir? Entre 3. Profe, ¿y si son más? No te entiendo. Si son, por ejemplo, 20, los sumas todos. ¿Y entre qué divides? Entre los 20. Ya. O sea, yo puedo tener 10 números, sumo los 10. ¿Y entre cuánto lo divido? Entre los 10 números. Entonces, ¿qué es n? N es la cantidad de elementos. Cantidad de elementos. ¿Ya? Ese es el promedio aritmético, la cantidad de elementos. ¿Qué más sigue, teacher? Ya, el siguiente que sigue se llama el promedio geométrico. Acá voy a poner la palabra geométrico. ¿Listo? En el promedio geométrico, señoritas y jóvenes estudiantes, es PG, no es PA, sino PG. Y para hallar el promedio geométrico, lo que tienes que hacer es multiplicar los números. Si son 2, 2. Si son 3, 3. Si son varios, varios. Pero le pones la raíz y acá le pones n, la cantidad. O sea, si hay 3, raíz cúbica. Si hay 4, raíz cuarta. Si hay 5, raíz quinta. ¿Listo? Entonces, n también sería la cantidad de elementos. Igualito sería. ¿Ya? Lo vamos a poner cantidad de elementos. Ahí está. Muy bien. Vamos con el último. El último se llama armónico. Armónico. Pero lo curioso es que no le ponen PA, porque se confundiría con este. ¿Qué le ponen? pH. Como papel higiénico, igualito. ¿Y cómo es el pH? Arriba va la cantidad de elementos. Y abajo
van los números, pero invertidos. Este es el más feo de todos. ¿Ya? Este es el más feo de todos. ¿Por qué? Porque son números invertidos. Entonces, hay que tener cuidado con los conceptos. Bien, entonces hemos repasado así, velozmente. No vais a pensar que todas las clases son así, ¿no? En las clases del capítulo, pues se hace la teoría del espacio, ¿no? Se hablan de propiedades. En este caso estamos así dando una pincelada veloz de la teoría para que tengas un enfoque, ¿ya? Los promedios son de 3 tipos, como te puse acá. El más conocido es el de acá. Si no te dicen la palabra quién es, se supone que es el aritmético, como puse en esta respuesta. Y cada uno tiene una forma de trabajar. El aritmético que hemos usado suma los números que aparecen entre la cantidad de elementos. Es por eso que en la respuesta sale 14. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Pregunta, háganla por favor. ¿Ninguna? ¿Quedó claro? ¿Sí? A ver, vamos a preguntar a alguien. De repente alguien ya se última. A ver, pregunta para Vanessa. ¿Alguna pregunta, Vanessa? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Clarísimo, profe. Muy bien, gracias Vanessa. Vanessa, ya que estás contestando y me has dicho clarísimo, ¿cómo se resuelve el problema 3? ¿Tienes alguna idea de cómo hacer el problema 3, Vanessa? Sí, pero no sé explicar. Ah, dime nomás, toque, dime nomás, confío en ti. ¿Cómo lo hacemos? A vale 4K, B 2K, C 3K, se suman todos igual a 18, se despeja acá. Muy bien, excelente. Qué bien. Tú eres buena alumna por lo visto, ¿eh? Muy bien. Chicas y chicos, esto pertenece al capítulo de razones y proporciones. ¿Ya? Igual que el de acá, igual que la pregunta 1. Pero es el segundo bloque de los problemas. ¿Cómo se hace? Cuando tienes esta forma, se pone automáticamente en K. Y cuando tú has puesto K en automático, después de haber puesto el K, ojo, el K no es que en el problema va a aparecer. No, tú lo vas a poner, automáticamente pones A 4K, como dijo su compañera. ¿Qué más, teacher? B 2K y finalmente C 3K. Esa es la forma de trabajar. Muy bien. Y como dijo su compañera, acá hay un dato, y este dato, ¿qué vamos a hacer con este dato? Vamos a usarlo para hallar K. Siempre hay un dato. Acá me dicen que A más B más C, ¿cuánto vale? Vale 18. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a reemplazar 4K más 2K más 3K. ¿Y eso cuánto vale? 18. ¿Te das cuenta? Luego, ¿qué más voy a hacer? Pues voy a sumar 4K más 2K. ¿Cuánto es? 6K. 6K más 3K. ¿Cuánto es? 9K. Y esto vale 18. Y finalmente, si yo quiero hallar K, digo 18 entre 9, ¿cuánto sale? 2. Pregunto, ¿esa es la respuesta? No, ¿Por qué no es la respuesta? ¿Qué me piden a mí? B. Muy bien, me piden el valor Ya de ve. B. Y B vale 2K. Entonces voy a reemplazar el valor de K, que vale 2. ¿Y cuánto es 2 por 2, chicos o chicas? 4. Esa es la respuesta. A ver, vamos a ver la hora. Quiero ver la hora porque a veces uy, tenemos tiempo. Muy bien, chicas. Excelente. Pregunto, ¿cómo se hace este problema 4? ¿Alguien tiene una idea de cómo se hace el problema 4? De repente, Vanessa, Alexandra, Susan, Paulo, ¿alguien tiene una idea de cómo se hace? ¿O no hay ninguna idea? ¿Qué dicen? ¿Hay ideas o no hay ideas?
Muy bien. Vamos a explicarte entonces. ¿Listo? Ojo, atención con la teoría. Atención con la teoría. Bueno, lo voy a hacer acá la teoría. La solución va aquí. Es chiquitita. La teoría es más grande. Bien. A ver, observa. Las magnitudes, esto pertenece a un capítulo llamado magnitudes, y el problema 4 y 5 hablan de eso. Las magnitudes se subdividen en dos tipos. Una se llama directamente proporcional, fíjate, directamente proporcional, y otra se llama inversamente proporcional. Así se llama. ¿Ya? Si en un problema que hablan de directamente proporcional, entonces vamos a tener que la gráfica, acá lo voy a poner, la gráfica es una recta. Gráfica es recta. Y si en un problema te hablan de inversamente proporcional, entonces la gráfica es una curva, chicos y chicas. Pregunto, mire el problema 4, ¿qué será? ¿Directamente proporcional o inversamente proporcional? Opine, por favor, cualquiera. ¿Será directo o inverso? Uy, creo que estoy hablando solo. Mejor hay que preguntar. Inverso. Alexandra, ¿directo o inverso? No entiendo, profesor. Mira la línea negra. ¿Listo? ¿Curva o recta? Inverso. Curva. ¿Curva o recta? Curva. Curva. Muy bien. Ya, eso es lo que quería que me digan. Curva, curva. De repente estamos mal de la vista y no se dan cuenta. Es curva. Sin un problema, ojo, cuidado se queda la pizarra. Sin un problema, me dan como dato una curva. Inversa. Entonces, yo digo es inversa. Al toque digo es IP. Al toque en one. Y sin un problema, yo veo una recta, sea cual sea el curso, chicas y chicos, geometría, física, aritmética, sea cual sea, hasta química. Si yo veo una recta, se trata de una directamente proporcional. Ya es una teoría que sirve para muchísimos cursos. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, si ya sabemos que esta curva pertenece a IP y a Profi, ¿cómo lo hago? Y acá viene la teoría súper importante. Si es de P, se divide. Mira, observa, fíjate. Si es de P, se divide. Y si es IP, se multiplica. Multiplica. Te pregunto, ¿voy a dividir o voy a multiplicar? Según la teoría. ¿Voy a dividir o multiplicar, chicas y chicos? ¿Qué dice Paolo? ¿Voy a dividir o multiplicar? Dividir. Muy bien, voy a dividir. ¿Por qué dividir? Multiplicar. A ver, es IP. ¿Está bien o no? Es IP. Y si es IP, ¿qué dice la teoría? Voy a multiplicar. Dividir. Entonces, si voy a multiplicar, ojo, si voy a multiplicar, entonces, profe, ¿cómo voy a multiplicar? Ojo acá, ojo. 16, lo multiplico con su pareja. Profe, su pareja es 16, no, pues mira la curva. 16 va con quién? Con 1. Ah, ¿con quién va? Ayúdenme. Ah, ¿con quién va? Ah, ¿con quién va? 4.
Con 4, muy bien. El único que está con los lentes bien puestos y que ve bien. A ver, señoritas, están quedando mal las señoritas. Ve con quién va. 16. Muy bien, una que saca la cara por la señorita. Muy bien. Ahora hay que multiplicar por 16 por 1, 16. 4 por A, 4A. Y B por 16, 16B. Profe, ¿cómo resuelvo? Coges el dato con lo que desconoces. Al ojo, ¿cuánto vale A? ¿Se ve? ¿Se ve? 4. 4. Claro. Chévere. Ahora, ¿cuánto vale B? Si tiene 1. 1. Bacán. Profe, ¿qué me le piden? No se puede, dice hallar A más B. ¿Cuánto valdría entonces A más B? 4 más 1 sería ¿cuánto? 5. Esa es la respuesta al problema. 5. Pues miren, ver. Hemos repasado así, veloz, veloz, veloz. Ya con eso prácticamente ya has hecho todo un bimestre, creo ya. Hay un montón de temas acá. Las magnitudes, así, puntual. ¿Para qué se hace? Se multiplica, se divide. Entonces, ya sabes. Curva y P. Y si es IP, ¿qué se hace? Se multiplica. ¿Está bien? Vamos con el problema 5. Para terminar. Se nos va a acabar el Zoom también. De ahí volvemos, ¿ah? ¿Ya? A ver cuánto tiempo tengo. Ya, ¿cuánto tiempo me queda en el Zoom? 7 minutos. Si nos alcanza. Vamos a ver, chicas y chicos. Observen, por favor. ¿Listos? A ver. Es un problema también de magnitudes. Es igualito. Dice, pero no es gráfico. Dice, si A es IPAB. Ojo. Dice, si A es IPAB. Me están hablando de IP. Me están hablando de IP. Pero el teacher me ha dicho, hasta me ha golpeado la pizarra, que si es IP, ¿qué se hace acá? Se multiplica. Ah, ya. Entonces voy a multiplicar. Como solución, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar? Será pues A por B, me imagino, porque me están hablando de aire. Ya, tienes razón. Entonces, ¿qué vas a multiplicar? Vas a hacer lo mismo que en el gráfico anterior. ¿Por qué pongo constante? Porque según la teoría, si son IP, se multiplican y se mantienen, mira. 16, 16, 16. Entonces también, acá voy a decir que la multiplicación no debe variar. Y siempre en los problemas te dan dos juegos de valores. No entiendo. A ver, vamos a leer para que me entiendan. Si A es IP a B. Este es el encabezado. Este es el responsable de que yo concluya esto. IP, multiplicación. ¿Y por qué A y B? Porque me hablan de A y me hablan de B. Ahora sigamos leyendo. Dice, y cuando A vale 24, B vale 8. Estas son parejitas. Uno depende del otro. Cuando A vale 24, ¿cuánto vale B? 8. Luego dice, ¿cuánto valdrá igual? ¿Cuánto valdrá A? O sea, me están preguntando por A con su pareja cuando B vale 16. ¿Ve? De esa manera, jóvenes y señoritas, estamos resolviendo el problema 5. Entonces, ¿por qué es multiplicación? Porque se trata de una IP. ¿Por qué pongo A y B? Porque en el problema aparece. Y luego, ¿qué hago? Estoy reemplazando los valores. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, ahora, ¿cómo resuelvo eso? ¿Quién pasa a dividir? A ver, Susan, ¿quién pasa a dividir? Susan. Sí. ¿Quién pasa a dividir, Susan? ¿El 24, el 8 o el 16? ¿Tú qué opinas? Vanessa, 8. ayúdame. El 8. 6. Vanessa, ¿tú qué opinas? ¿No se multiplica primero y después se divide? Ya, si quieren lo hago, pero igual. El ¿quién va a 16. 6. 16. dividir? Claro. Muy bien, al final el que va a dividir es el 16. Entonces, miren chicos, acá tengo 24 por 8 sobre 16. Y ante la respuesta o ante la inquietud de su compañera, me dice, profe, ¿no se multiplican primero? Yo soy enemigo de multiplicar primero. ¿Por qué?
Porque en vez de multiplicar, ¿qué te parece si simplificamos primero? Así evitamos la fatiga. Octava 1, octava 2. Y mira cuánto te vale, cuánto te cuesta. ¿Cuánto es 24 entre 2? 2. Ya tenemos la respuesta. ¿Ven? Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a, hoy hemos resuelto el problema 5 de ese test o evaluación diagnóstica.